Bienvenido todo el mundo aquí a este espacio donde hablamos de espiritualidad y de crecimiento personal. Hoy estamos hablando con la teóloga Gloria Ladislao, que ha sido además profa mía de escrituras bíblicas, que estuve el año pasado estudiando un curso con ella. Bienvenida, Gloria. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenidos a todos. Gracias por este momento. Muy bien, pues mira, quería empezar con esta cita del Papa actual que dice, el Papa Francisco, que dice, los laicos y las laicas son los protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y añade, subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Vamos a estar un poco hablando de espiritualidad con esta mujer tan interesante. Gloria Ladislao, como os decía al comienzo, es licenciada en teología, especializada en Sagradas Escrituras, ha hecho también especializaciones sobre este tema en Jerusalén, hasta donde yo sé, y es profesora de teología desde 1996 en varios centros. Ella es argentina. También ha sido productora y presentadora de un programa en Radio María Argentina durante mucho tiempo y es directora y profesora de Sagradas Escrituras en su propio centro, donde yo he estudiado con ella, que se llama Palabras con Miel. Bien, además de esta labor, digamos, de docente, ella también es escritora. Ha escrito varios libros muy interesantes. Yo he tenido la fortuna de leer Yo, Paula. Gloria también ha escrito un libro que se titula Yo, María Magdalena. Ha escrito otro libro que se titula Jesús miraba a las mujeres, palabras y pasos y las mujeres en la Biblia. Es decir, estamos hablando con una persona que sabe bastante de todo este tema de cuál es el papel de las mujeres, tanto a lo largo de los textos, en los textos bíblicos, como su papel también en las primeras comunidades cristianas. Entonces, antes de nada, Gloria, antes de entrar en tema y así como un poco con este foco de las palabras del actual Papa, ¿cuál es el papel para los que no somos religiosos, los que no profesamos la religión católica? ¿Cuál es el papel de la mujer actual en la Iglesia Católica? Ajá. Tu pregunta está muy buena porque cuando uno mira la iglesia y si uno mira, no sé, reunión de la conferencia episcopal o va el papa no sé dónde y hay una misa, uno mira y ve varones. Es así, se Ujú, reúne la conferencia episcopal, están los varones, una misa y más si son misas así grandes, está, no sé, el ujú, obispo, los curas, a lo mejor alguna mujer lee, ¿no? Es una realidad, digamos, es una realidad que la Iglesia Católica conserva montones de patrones patriarcales en cuanto al lugar de los varones, es una realidad. Como también es una realidad que no solo hoy, sino siempre hubo mujeres en la iglesia y hay santas y demás. Hoy en día también movido por un reclamo de la sociedad, de la cultura, claro. como Ujú. que, bueno, están apareciendo cosas que en realidad en el Evangelio siempre estuvieron y en Bien, la y práctica de ahí vamos Jesús, a ir para allí, vamos a ir para claro, allí. en el Evangelio y en la práctica de las primeras comunidades siempre estuvieron. Ujú. Después en algún momento la cultura se comió el Evangelio, digamos así, Ajá, ajá. y bueno, y muchas cosas de la iglesia se amoldaron con los mismos moldes de una cultura patriarcal. Por un lado, desde lo que es mi práctica como teóloga y la de muchas compañeras, un elemento muy fuerte que quizás no es tan visible directamente para afuera, pero que sí va provocando cambios y vivencias. Los últimos 30 años, por ejemplo, la teología hecha por mujeres está teniendo un lugar fuerte. Mira, te doy un Sí. ejemplo. Cuando yo cursé la Facultad de Teología, yo terminé en 1988.
Ajá. En las cátedras de teología no había ninguna mujer que fuera titular de cátedra. Mm. Había en las cátedras de filosofía y de idiomas, pero en las de teología no. A lo sumo O sea, eran la teología, ayudantes. ¿cuándo se ha abierto para que cualquier persona pueda estudiar teología? Claro, sí, no. En ese sentido, por ejemplo, acá en Buenos Aires, la facultad donde yo estudié, ya en la década del 70, o sea, ahora hace 50 años, otro dirá, qué poco, pero bueno, pero acá en Argentina, qué sé yo, la primera mujer médica también es de 1920, por ahí, o sea, está bien, la iglesia siempre va un poco más atrasada, pero son también procesos de cada sociedad, ¿no? De cada Ujú. sociedad. Desde donde yo estudié, al menos desde la década del 70, ya está abierto para que estudie cualquier persona. El mensaje de Jesucristo es completamente diferente. Sí, Que hay muchas discípulas. Entonces, hablamos un poquito de las discípulas de Jesús, de cómo hablas tú, no tanto las mujeres en la Biblia, sino María Magdalena. Bueno, te he escuchado un par de charlas hablando de quiénes eran estas mujeres que rodeaban a Jesús. Háblanos un poquito de ellas, Gloria, y sobre todo cuéntanos cuál era su papel ah, dentro de este camino con Jesús. claro. Bueno, cuando abordamos los evangelios aparecen nombres de mujeres. Magdalena es la que más aparece, pero hay otras, Juana, Susana, Marta y María. Tenemos también un problema con esta cuestión del lenguaje, que el Evangelio por ahí dice iba con sus discípulos y después resulta que cuando llegas al Calvario dice claramente que el grupo de mujeres que venían con él, o sea que este Mm, masculino discípulos incluye a un grupo variado de gente, algunos más cercanos, otros quizás más ocasionales, pero lo que sí el Evangelio dice seguro al llegar al momento de la cruz es este grupo de mujeres donde, como digo, Magdalena, María, la madre de Santiago y José, Juana, Susana, otras. La, la característica, la primera característica común, así simplemente leyendo los textos, verbos que se repiten cuando se hablan de estas mujeres son dos verbos, que son ujú, seguir y servir. Son los dos verbos que aparecen ok, cuando se nombra a las mujeres. Lucas ujú, 8, Marcos 14, esos dos ujú, verbos. Seguir es lo que hace a la esencia del discipulado. Hasta en la definición de diccionario, buscas la definición de diccionario y discípulo el es que el que sigue, sigue a ¿no? un maestro. Así Ajá. que la característica del seguimiento las pone absolutamente igual que a los discípulos varones, porque ellas cumplen esta Ujú, acción con todo su sentido mucho más amplio del seguimiento, que en el caso de Jesús, como Jesús es un maestro itinerante, ese seguimiento también implica desplazarse y andar con él, ¿no? No es solo ujú, metafórico. Lucas 8 dice, cuando él iba anunciando y predicando el reino, e iban los 12 y las mujeres, o sea que perfectamente toda la actividad de Jesús está acompañada y sostenida también por esta presencia de mujeres en la comunidad. Cuando leemos estos textos, yo le digo a los alumnos, bueno, alguien nos vendió la estampita recortada, porque si preguntamos con quién iba Jesús, decimos con los 12 apóstoles. Bueno, no, acá están los textos del Evangelio, marcando que iban también este grupo de mujeres seguidoras, ¿no? Así que es momento de sacar la foto entera. Si alguien alguna vez nos ujú, recortó la estampita, ujú, de sacar la foto entera. Y el otro verbo que aparece es el verbo servir, que en ujú. griego es diaconeo. Que en griego es Ok, diaconeo. Por eso después la diaconía de las mujeres, pero antes de llegar a eso de la diaconía de las sí. mujeres, el sentido del verbo en el Evangelio. Porque el verbo diaconeo se refiere a esas tareas que históricamente han sido siempre las tareas de los esclavos y de las mujeres. Estas Mm, tareas que ahora con la pandemia, las tareas de cuidado decimos hoy, ¿no? Nos dimos ok. cuenta con la pandemia, estando en casa, de que para vivir también es importante que alguien pase el trapo, también es importante que alguien le dé los remedios a la abuela, también es importante que Ujú, alguien cocine. Bueno, la pandemia trajo a la luz otra vez, o digamos, puso
sobre el tapete la cuestión de las tareas de cuidado. Bueno, eso es la diaconía. Ok. Que uno puede pensar, bueno, pero al final es un rol tradicional para las mujeres y los esclavos, hacer esas tareas que no quiere hacer nadie. Bueno, pero es que justamente ahí es donde Jesús pone el distintivo de quiénes son de los suyos. Todo el Ujú. mundo, sea religioso o no religioso, o aunque uno haya tenido alguna vez una Pascua porque iba a un colegio católico, todo el mundo recuerda a Jesús en la última cena lavando los pies de los discípulos. Ujú. Bien, ¿y qué dice Jesús? Si yo soy el maestro que hago esto, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y yo toda mi vida, escuché las predicaciones de Jueves Santo, Jesús hace el trabajo del esclavo. Y recién de grande y leyendo teólogas feministas, digo, la pucha, pero si hay casas donde no hay esclavos. Y me encuentro con que lavar los pies en el contexto, en el tiempo de Jesús, es una tarea que siempre implicaba diferencias jerárquicas, ¿sí? Porque era la tarea o del esclavo hacia el amo, o de Ujú. los hijos hacia los padres, o deber de la esposa cuando el marido venía de la calle. Esto Ujú. consta en todos los escritos rabínicos que dicen los deberes de la buena esposa y qué sé yo qué. Bueno, lavar los pies al Ujú. marido. Entonces, para alguna gente suena como muy romántico, ay, Jesús, el servidor, hace la tarea de un esclavo. A muchos les sonaría peor tener que decir, Jesús hace un trabajo de mujeres, ¿viste? Pues acá por lo menos es ay, eso es cosa de mujeres, lavar los platos, es cosa de mujeres. Bueno, Ujú. ¿qué es lo que quiero oír? Que cuando el Evangelio habla de estas mujeres, las nombra entonces como diaconisas, como servidoras, ¿sí? Ok. Y uno dice, entonces Jesús al final, ¿qué quiere? ¿Que las mujeres sigan haciendo la tarea de siempre, deslomándose, limpiando, planchando? No, pero resulta que Jesús dice que ese cuidado por el hermano es lo que te hace ser de los suyos. ¿M? Ujú. También en la última cena, dice Lucas 22, Jesús les pregunta, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve, el que hace la diaconía? Y Jesús dice, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. ¿M? Como el Ujú. que sirve. Esto yo sé que en la historia de la iglesia no ha estado siempre tan presente y hasta en los conventos había los hermanos que cantaban en el coro y los hermanos legos que se encargaban de barrer. Digo, Mm. malinterpretamos a Jesús muchas veces y esto es donde digo, la cultura nos come, ¿no? Por eso, Ujú. Ahí quiero entrar un momentito en eso. Sí, como sí, también sí. hoy tenemos que estar siempre atentas, ¿viste? A volver al Evangelio, porque Ujú. en cada época lo que está bien, lo políticamente correcto en cada época, por ahí te tapa el Evangelio, entonces hay que estar muy atento. Pero volviendo a estas mujeres que están con Jesús, lo que el Ujú. Evangelio recuerda de ellas son las dos notas distintivas de discipulado. Alguien que sigue a Jesús y que obra como Jesús en el servicio. Servicio que Ujú. implica también la disposición de los propios bienes materiales, porque ahí Lucas 8 dice, y servían con lo que tenían. Y Ujú. entonces alguno dice, eran millonarias, por eso podían donar. Déjate de jorobar, yo voy acá al comedor de Cáritas y la gente que más dona no es la que tiene más plata, es la que tiene más sensibilidad. Ujú. Es así, Ujú. Ujú. es así, es así. Ujú. Esto de que nos come la cultura, claro, me encanta esto que dices de volver al Evangelio, porque para los que no estamos dentro de la iglesia y seguimos un camino espiritual, el mensaje de Jesús es muy poderoso y lo trasciende todo, ¿no? Esta es un poco mi visión, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque yo te conocí, Gloria, a través de una charla que tú diste Mm, sobre las mujeres que apoyaron en toda la traducción de la Biblia a San Jerónimo y que fueron las que, digamos, pues propiciaron la fundación de los primeros monasterios y conventos, ¿no? también. De la Ujú, historia el cristianismo, podríamos decir, ¿no? ujú. Entonces, claro, yo pienso, con esto que dices, o sea, escucho, Jesús, mujeres, esclavos. Entonces, así vamos a entrar así en contexto un poquillo, ¿no? Claro,
esta cultura patriarcal, digamos que era la cultura romana, pero también la cultura judía era una cultura patriarcal, donde las mujeres estaban relegadas en lo Mm. espiritual. ¿Estoy en lo cierto o no, Gloria? En la vida pública, Ah, ¿no? En la vida pública, o sea, las mujeres no hablaban en la sinagoga, no iban a estudiar, o sea, eso. en la vida pública. Después, en lo que fuera adentro de la casa, el transmitir la fe a los hijos, enseñar a rezar, Ah, todo eso sí. Y esto es típico de todas las culturas tradicionales, o sea, el rol de la mm, mujer es puertas adentro. ujú, El libro de los proverbios empieza diciendo: escucha, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no desprecies la lección de tu madre, ¿no? mm, Y el cuarto mandamiento es honrar a padre y madre. En el ujú, judaísmo pasaba lo que pasa en todas las culturas tradicionales, o sea, el ideal de la mujer esposa y madre, y es ujú, valorada dentro de la casa y en la educación de sus hijos. El tema es que no participe en la vida pública. Ese es ujú, el gran tema. Ese es ujú, el gran tema. O sea, en el judaísmo del tiempo de Jesús, obviamente la mujer tenía esta valoración en cuanto a la educación de sus hijos, la transmisión de la fe. Después, una cosa que por ahí a nosotros no pescamos la dimensión que tiene toda la cuestión de las regulaciones de la comida kosher. Bueno, eso es muy importante que la madre, que es la que cocina, lo conozca bien para que la familia siga las normas. Entonces, ajá, el rol dentro de la casa sí es muy importante. Lo que está vedado es el espacio público, ¿no? ujú, ujú. Igual, el judaísmo contemporáneo a Jesús muestra señales de cuestionamiento a esto Pero porque o de Jesús otros. no viene de la nada, tiene que entrar Claro, también igual hay claro, aparecen modelos de cuestionamiento a esto, por decirte el libro de Judith, ¿viste? ujú, Judith es una viuda y ujú, cuando los ancianos del pueblo no saben qué hacer para salvar la situación del pueblo, ella va a ver al jefe enemigo, reza y resuelve sola, no le pide permiso a ujú, nadie. O sea, estas ujú. cosas están también, ¿no? Están Dentro de... también, como siempre estuvieron. Menos mal, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Así es, Sí, el espíritu sí, sopla donde quiere, ¿no? sí, sí, Entonces sí. llega Jesús con este mensaje de amor en el que todo el mundo está incluido, eh, esclavos incluidos y Sí. mujeres incluidas. Y entonces esto es el siglo, o sea, en el momento en el que Jesús vive, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tiene discípulas, ¿sí? Sí. Y tiene em, colaboradoras muy cercanas que están presentes en momentos muy importantes Ujú. de su vida, ¿no? Sí. Quería pararme un momentito en qué pasa, que lo hablas tú he estado leyendo artículos tuyos en Palabras con Miel. em, Os pondré toda la información, que tiene muchísima cosa muy interesante, Gloria, para todos los que queráis profundizar, ¿no? Que decías que cuando Jesús, cuando resucita y las que son testigas son María Magdalena y María, la madre de La Jesús. madre de Santiago y José, Sí. según uno, Lucas dice que son Juana y Susana. Bueno, el único nombre que está en los cuatro evangelistas e inclusive en los apócrifos también, el único nombre que está seguro es el de María Magdalena. Eso. Después se ve que según las comunidades se recordaron a una o a otra, no, no, Y pero siempre es entonces, alguna otra, sí. cuando ellas llegan con su palabra, no son creídas. Claro, claro, sí, 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 Háblanos un sí. poquito de esto. Claro, bueno, esto que decíamos recién, ¿no? Lo que estaba vedado era el lugar de la mujer en la vida pública, no solo en el judaísmo. Yo le digo a los alumnos, miren, cuando ven películas como Gladiador y demás, que hay mujeres en el anfiteatro romano, mentira, las únicas mujeres que iban eran o la esposa de un senador o las prostitutas que iban a trabajar. O sea, esto era así, no, 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 no es, Ujú.
era así. Esto de tener la mujer vedado el espacio público y entonces, por lo tanto, lo que no vale de la mujer y de la palabra de la mujer en público. Mujeres, niños y locos no atestiguan, es un principio del derecho romano, que me corrija algún abogado Ok. que esté mirando, eso es un principio del derecho romano, mujeres, niños y locos no atestiguan. Acá en el Código Civil de la República Argentina, que es de 1870, por ahí, la mujer no administraba sus bienes, los tenía que administrar el marido, o sea, bueno, Ujú, ujú, montones de ujú, cosas ujú. que no son tan lejanas. Entonces, eh, convengamos que ya de por sí la noticia de la resurrección es una noticia que, bueno, hay que creerla, nadie te la puede Es un demostrar de poco por fuerte. sí, de por sí es un poco fuerte, y encima viene contada por mujeres. Entonces, el evangelista que lo dice más clarito de todos es Lucas, él es el que lo dice más clarito, después Marcos también, pero Lucas lo dice clarito, clarito. Eh, Vinieron del sepulcro, se lo contaron a los 11 y a los demás, y les parecían delirios. Así tal cual. Y les parecían delirios. Como nos pasa a las mujeres teólogas hoy en día cuando decimos algunas cosas que para algunos son delirios, ¿sí? O sea, esta palabra Y de que alguna disrumpe manera, lo que por se algo, el esperaba. maestro hace este acto tan poderoso de su enseñanza en presencia de solamente de mujeres. Solamente de mujeres, tal cual, sí. Ahí cada cual búsquele los motivos que quiera. Mira, uno de los Mm, primeros profesores que nos planteó este tema, yo cuando hice la facultad y veía estas cosas, digo, pero toda mi vida me pasé celebrando la Pascua, todo, nunca nadie me dijo estas cosas de las mujeres. El primer profesor que nos habló de este tema, además me acuerdo textual, las palabras, era en la materia sobre el estudio histórico de las circunstancias de la muerte de Jesús, ¿no? O sea, cómo ah, podemos analizar históricamente qué poder tenía el Sanedrín judío, qué poder tenía el delegado romano, qué ajá. factores, bueno, o sea, todo un estudio histórico re interesante y viste que también está toda esta cosa de los que cuestionan que todo en los evangelios es mítico, que esto históricamente no puede ser, que acá debe ser simbólico. Bueno, el profe Sí. decía, no, esto de que son las mujeres las que se quedaron, esto perfectamente es histórico, los evangelios lo recogen, los apócrifos lo recogen, o sea, es Ujú. clarísimo que las mujeres se quedaron, los otros se fueron, y nos dice, en la clase éramos 5 mujeres y 100 seminaristas, ¿viste? Dice, y para orgullo de ustedes, chicas, las únicas que se quedaron fueron las mujeres. A mí me quedó regrabado, digo, ¿cómo tantos viacrucis toda mi vida nadie me dijo esto? Bueno, y él decía, ¿no? Bueno, un acto, un acto de Jesús reconociendo que las únicas que estuvieron con él en la muerte, bueno, entonces tienen que ser las primeras que sepan que estoy Ujú, vivo, ¿no? ujú, Cada uno busque los motivos que quiera, pero como digo, ya de por sí, si uno cree en la resurrección, también uno puede creer que estaban locas las mujeres y dijeron cualquier cosa, pero este es un acto clarísimo, ¿no? ujú, En una cultura donde la palabra de la mujer solo vale adentro de su casa para educar a los suyos, esta ujú, buena noticia, que es la buena noticia del cristianismo, las traen las mujeres por su boca, por sus ojos, por sus oídos, por su testimonio, y clarito, clarito, como dice Lucas, y a ellos les parecieron delirios, ¿no? O sea, ujú. inclusive hay un filósofo del siglo II, Celso, que es un crítico del cristianismo, Ajá. y él dice, ¿cómo se puede creer en una religión fundada en las palabras de unas mujeres frenéticas? ¿Viste? Porque si Ujú. estas estaban todas locas y Locas, ¿no? con esto. Mujeres que Bueno, deliran. que deliran. Bueno, pero así quiso Jesús que fuera, así que Exactamente. esperemos Entonces, estar a la altura. claro, entonces este mensaje es absolutamente revolucionario porque hasta donde yo sé, dentro de Roma, ¿no? Una mujer, em, y creo que es el caso, pero tú me vas a corregir si no es así, de Paula, una mujer hasta que no tenía 3 hijos, viuda con 3 hijos, no podía, o sea, si se quedaba viuda con 3 hijos, podía no tener tutor, pero si se Ah, quedaba mire. viuda con un hijo o con 2 hijos, tenía que tener un tutor. Es Ah, ese detalle tan ahí no lo tenía. Sí,
Sí que los casos que uno encuentra de mujeres que manejan su fortuna o que deciden emancipar esclavos, lo que Sí. sea, siempre porque han quedado viudas, ¿no? Sí, como que si Ujú, están casadas decide el marido, ujú. pero no tenía ese dato de los 3 hijos, mira. Ah, Entonces, un poco la sensación desde fuera con este mensaje tan poderoso del Maestro Jesús es como que entra en una cultura, lo que decías antes, ¿no? Nos come la cultura. Entra en una cultura, cuando entra rompe absolutamente muchas estructuras, pero ya tenemos la siguiente generación, porque Celso que estabas diciendo que siglo siglo primero, II, siglo siglo II. II, Bueno, ahí ya ha pasado bastante es tiempo. un crítico del cristianismo, sí, Claro, pero siglo ¿cómo, II. todo esto se va, ¿no? Como Sí, la se va cultura perdiendo, lo va sí, devorando, ¿no? se va perdiendo. Mujeres y esclavos, ¿eh? Exacto, Mujeres y exacto. esclavos, porque em, muchos critican a San Pablo, dicen que era re machista, tiene un par de frases infelices, pero en la práctica, uno lee todas las cartas de Pablo y sus grupos de colaboradores son varones y mujeres. Ajá, O ajá, sea, exacto. inclusive el famoso texto de 1 Corintios 11, que se lo critica mucho a Pablo porque dice que cuando la mujer va a profetizar en la asamblea, que tenga el velo puesto, claro, nos da bronca que dice que tiene que tener la mujer el velo puesto y nos olvidamos que lo que Pablo está diciendo es que las mujeres profetizaban en la asamblea, es decir, Ujú. en la asamblea cristiana, quien tenía el don del espíritu para hablar, hablaba, fuera varón, mujer, Exacto. Ahí esclavo, lo quería que llegar fuera. yo. Vale, cuéntanos qué es Claro, una profetisa en ese contexto y en cuál, ese contexto, que eso también se perdió muchísimo en la qué, iglesia, ¿eh? qué- O qué sea, era una profetisa, como una claro. canalizadora, ¿qué diríamos ahora? Sí, o sea, lo que viene desde el Antiguo Testamento, donde, bueno, conocemos mejor a los profetas, pero profetisas también hubo, como Miriam, como Débora, como Judá, es un don del Espíritu que tiene que ver muy específicamente con la palabra, no con el maestro, Sí. porque el maestro lee un texto de otro o lee la escritura y te lo explica. En cambio, el profeta, la profetisa, tiene más que ver con esta persona, como dice Pablo, el que exhorta y edifica a la comunidad. ¿Sí? Aquella Ujú. persona que habla desde la situación de la comunidad, poniendo la mirada para que la comunidad descubra ahí la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacían los antiguos profetas? O sea, Isaías, Jeremías, no eran adivinos, veían lo que pasaba y decía, Ujú. así habla Yahvé. O sea, en medio de esta Ujú. realidad, cuando Ujú. Jeremías dice, venden al pobre por un par de sandalias, digamos, está mirando su realidad. Ese es el carisma profético, ¿sí? La Ujú. persona que puede hablar a la comunidad para descubrir la voluntad de Dios en esta situación. Y en las comunidades cristianas primitivas, donde todavía no había agarrado tanto la cosa de la jerarquización y de Exacto. quién es la cabeza y demás, porque bueno, porque todos los movimientos sociales cuando empiezan son mucho más revolucionarios, mucho más horizontales, después los hacemos una Exacto. institución y armamos un organigrama, todos los movimientos sociales, Exacto. todos. Y al cristianismo también le pasó. Entonces, esa primera etapa O que sea, está las reflejada, profetisas se han perdido en el camino. bueno, se perdieron en el camino, se perdieron como, a ver, la iglesia empezó a ordenarse, empezó a ordenar los ministerios mucho más ligados a la figura de el pastor, el presbítero, entonces ya después vino, bueno, el cura, el obispo, el cardenal y para Mm, abajo el sí. diácono, el lector, y se perdió toda esa variedad de los ministerios que vemos en las comunidades primitivas, Ujú. de la profecía, de la diaconía, en este sentido, de las personas de la comunidad que están atentas específicamente para necesidades materiales, el enfermo que hay que acompañar, la Sí. familia que hay que ver si tiene los alimentos. Se perdió como ministerios y esta creo yo es una de las grandes riquezas que la Iglesia viene recuperando después de Vaticano II con el Ujú. papel de los laicos y las laicas, que en realidad es, digamos, laicos y laicas lo hicieron siempre. Lo que estamos recuperando ahora en la organización de la Iglesia es que estos lugares sean visibles y tengan, como dice una autora, y tengan autoridad ministerial, digamos, que, no sé, que la señora que coordina Cáritas
bueno, no sea solo, como decimos acá, uy, la vieja de Cáritas que junta ropa. No, digamos, esa Ujú, persona está atendiendo a ujú, una tarea que nos es esencial, que es el cuidado de los más necesitados. ujú, Esa persona tiene que ser relevante para la comunidad. ujú, Lo mismo ujú, el Ministerio del Catequista, que el año pasado el Papa Francisco sacó un decreto para que, digamos, tenga este rango de ministerio. No es por decir, ay, a ver, que el lugar sea reconocido, pero sí que queden de manifiesto los dones que hay en las ujú, comunidades, los ujú, dones que hay en las comunidades. Y ujú. lo profético, que en las comunidades primitivas era muy fuerte, quedó como muy olvidado, ¿no? Quedó como muy Bueno, esto es olvidado. muy Hoy, interesante porque está desaparecido. Luego las diaconisas, pero ¿y las apóstolas? claro, claro, Háblanos sí, un sí, poquito sí, de las apóstolas que claro, para el que está fuera de la iglesia, como, ¿cómo que hay apóstolas? claro. Bueno, donde se ve más clarito es en el caso de María Magdalena, porque Ujú, justamente, y esto sobre todo se ve más clarito en el Evangelio de Juan y después en algunos apócrifos también, pero en el de Juan es donde se ve más claro que ella tiene un encuentro personal con el resucitado y Jesús la manda. O sea, la palabra apóstol en griego significa enviado. Y bueno, ujú, justamente Jesús la envía, Jesús le dice, ve y dile esto a mis hermanos. O sea, tal cual, recibe un mandato y tiene que ir y llevar ese anuncio. Eso es lo característico del apóstol. Así que en el mm, caso de ella se ve clarito. Y eso, a mí hay, yo digo, ay, qué cosas curiosas, ¿no? Fíjate, en el ujú, siglo IX, que dentro de la Iglesia Católica de Occidente, porque también esto hay que ir marcando, no el desarrollo no ha sido todo igual en todas partes. En la Iglesia Católica de Occidente, si vos mirás el siglo IX, el único rol reconocido para una mujer era estar monja en un monasterio contemplativo, benedictino o lo que ujú, fuera, no había ujú, otro rol. En el siglo IX hay un obispo, San Rábano Mauro, él publica una obra, Vida de Santa María Magdalena, y él es el que acuña la expresión apóstol de los apóstoles. Y toma una leyenda que no debe tener ningún, ningún asidero veracidad. histórico, pero Sí. quedó, que es que María Magdalena llegó en un barquito a Ah, Marsella y evangelizó a los exacto. franceses, por eso los Ujú, franceses la quieren tanto a la Madeleine. Bueno, pero él toma esto y él acuña la expresión apóstol de los apóstoles. A mí cuando me llama la atención, digo, pero si en el siglo IX ninguna mujer podía ser apóstol de nada, y esa obra tuvo muchísima difusión, pero ujú, muchísima difusión hasta el día de hoy. Cualquier santoral que leas se apoya en eso que escribió Rábano Mauro, ¿no? Entonces digo, ¿cómo? Tenemos tan clarito que fue una mujer la apóstol de los apóstoles, pero las mujeres no pueden predicar. Santo Tomás, mira, lo tengo en algún lugar entre todos los papeles, lo tengo guardado. En la parte que habla de la profecía, se pregunta, viste este método de Santo Tomás que hace la pregunta, pone las objeciones, responde, ¿no? ajá. Se pregunta, si la profecía es un don del Espíritu Santo, ¿tienen el don de la profecía también las mujeres? Entonces dice, bueno, en la Biblia vemos las profetisas, Miriam, pipí, pipí. Es verdad, el Espíritu Santo no hace distinción de personas, pipí, 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 pipí. Pero, siguiendo el orden natural, la mujer debe abocarse a su familia. Por lo tanto, las Mm, mujeres tienen el don de profecía y apostolado para evangelizar a sus hijos. mm, Bueno, esto es Santo Tomás, siglo XII, ¿no? ujú, Fíjate, siguiendo el orden natural de la filosofía nos tapó el Evangelio. Nos ujú, tapó el Evangelio. María exacto. Magdalena fue enviada a anunciar, Ujú, a ujú. anunciar. ¿Sabes ¿Eh? qué? Me encanta, Gloria. Porque yo sabía El que yo te orden, tenía que el entrevistar. orden natural de la filosofía al siglo XII era por ahí lo que para nosotros hoy es, no sé, lo políticamente correcto, qué sé yo. Por Ah, eso hay ok. que estar, por eso hay que estar siempre tan atentos, viste, al Evangelio, tan atentos. Exacto. San Mira, es la Francisco de primera vez Asís, que sí. oigo apóstol de los apóstoles de María Ah, Magdalena.
está. No, 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 es una expresión de Rábano Mauro y Me como te encanta. digo, esa obra, pero muchísimo, si vos agarrás un santoral viejo, qué sé yo, de esos que tenían las abuelas para recordar los santos de cada día, tuvo muchísima influencia y uno dice, ¿cómo tuvo tanta influencia y no tuvo influencia en lo concreto? Ujú, Las órdenes religiosas femeninas, lo que decimos de vida activa para evangelizar, recién empiezan a aparecer con la modernidad, ujú, ¿no? Como ujú. que el único modelo que había era o ser madre o ser monja contemplativa, no, no había otros modelos. Y las laicas, viste, era bueno tener, no sé, estar en la cofradía de no sé qué para rezar, para Ujú, rezar. ujú. Sí, como Eh, rezadoras, ¿no? Va- y- Perdón, así como digo todo esto crítico, también como el espíritu sopla, eh, bueno, el Evangelio siguió vivo en un montón de gente, si no, no estaríamos acá, o si no, ya me hubiera Exactamente, ido de la iglesia, digamos. exactamente. Totalmente de acuerdo, Si no Gloria. hubiera encontrado, si no Exacto. encontrara Un personas mensaje tan comprometidas con el Evangelio, ya me iría a otro lado, digamos. Uno tiene esta visión crítica porque una quiere lo mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, también es cierto que es en este Sí, espacio. entonces, claro, volvemos al origen de todo esto, que es el mensaje de este maestro. Y este mensaje llega primero a los esclavos diciéndoles, es que todos somos iguales, a las mujeres, es que todos somos iguales, y claro, lo que estás planteando es que el papel de la mujer dentro de la tradición judía era muy en la casa. El papel de la mujer en la Roma antigua también estaba relegado ahí, pero resulta que de pronto con este mensaje y la palabra de Jesús se transmite de boca a oído de esclavos a Mm. esclavos y de mujeres, son las mujeres las que más transmiten la palabra de Jesús. Háblanos un poquito de esto. Sí, recién cuando decías de los apóstoles, bueno, yo me fui enseguida a María Magdalena porque es bien evidente, pero te decía, en las mismas cartas de Pablo, Ujú. cuando él nombra a sus colaboradores, por ejemplo, un matrimonio, Andrónico y Junia, y él dice ilustres entre los apóstoles, porque también para las primeras comunidades la palabra apóstol no tenía esta carga que se le pone después en la tradición eclesial, es que solo los 12 y los obispos son los sucesores de los apóstoles, entonces otra Sí, vez vamos a la cuestión sí. jerárquica y quién es la cabeza. En las comunidades primitivas no era así y apóstol tenía este sentido de enviados, evangelizadores. Bernabé, Ujú. que hace la primera misión con Pablo, Bernabé no había conocido a Jesús y también es llamado apóstol. Y hay otro matrimonio, ay, que yo los requiero, porque deben haber sido re buenos, Priscila y Áquila. Los Ajá. requiero porque Pablo dice que en su casa se juntaba la comunidad los domingos a celebrar la cena del Señor. Y Ujú. siempre pienso, ay, todos los domingos recibirá la comunidad y siempre hay alguno que se va antes de limpiar y todo, ¿viste? Así que hay que tener una generosidad muy, pero sí, sí, ¿viste? Somos todos buenos, pero a la hora que hay que barrer, no nos Marta y mintamos, María, ¿viste? ¿no? Claro, somos todos buenos, pero a la hora de barrer, ay, dejé los chicos solos. Bueno, así que yo los requiero a Priscila y Áquila, no solo por esa hospitalidad, sino porque uno lee en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, y evidentemente este matrimonio era el referente, la cabeza de la Ujú. comunidad. Ujú. ¿Viste? Ellos hacen la catequesis también, instruyen a los creyentes. Bueno, en su casa se celebra la Cena del Señor. Los requiero para ese matrimonio, los requiero. Bueno, y después otros nombres de mujeres que aparecen también como colaboradoras de Pablo. Y después esta realidad, digamos, uno ve también hoy, y la ves a lo largo de la historia, la iglesia, y no sé por qué siempre somos más mujeres en el cristianismo. No sé, pero siempre somos más mujeres. Siempre Ujú. somos más mujeres. Yo antes de la cuarentena, para un trabajo que quería hacer para la facultad, tomé como referencia acá la iglesia donde nosotros vamos, el Santuario Jesús Misericordioso, que es igual a como son todas las otras iglesias de Buenos Aires, para un trabajo que quería hacer. eh,
tomé fotos de las distintas misas, la de la mañana, la de la noche. En este santuario hay misas de los enfermos. Bueno, pa. En ninguna misa el porcentaje de varones supera el 15%. Y no es solo Ujú, acá. Entiendo que en España debe ser exactamente igual y en toda ujú, América Latina es así. Así que siempre ujú, fuimos más las mujeres. No sé, ujú. algún psicólogo, sociólogo lo explicará, qué sé yo, pero siempre fuimos más. ¿Cómo era la transmisión en esa sociedad en la que en la antigua Roma, en la que la mujer no tenía vida pública? ¿Cómo se transmite el mensaje del Maestro Jesús? Bueno, una de las críticas que recibe el cristianismo y cuando el cristianismo pasa a ser una religión en la clandestinidad, ¿no? Mm, Entre las críticas que uno lee de como este Celso que te mencioné, está el hecho de que se llamen todos hermanos y hermanas y se reúnan todos juntos, ¿eh? ujú, Porque eso además estaba asociado a ciertos cultos esotéricos. Ahora ujú, tendría que buscar el dato, algunas de las religiones orientales que habían entrado fuerte en Roma y ahora no voy a poder decir el dato y me da cosa no bueno, tener el dato unas cuantas exacto. habría. Claro, pero bueno, justamente una de los motivos disruptivos en la sociedad era que en el cristianismo varones y mujeres se reunieran todos juntos y comieran todos juntos. Pensemos en cualquier comida, banquete, ágape, se sentaban los varones en la sociedad grecorromana, ¿no? Se sentaban los varones y si había mujeres, ¿quiénes eran? Y eran las setarias que iban a tocar la flauta o a entretener. O sea, fuera de lo que era una comida familiar, y a veces ni siquiera en la comida familiar, hasta en la comida familiar, si no hay Ujú, esclavo, el ama de casa, la madre come después si no hay esclavo, después de que sirve a todo el mundo. ujú, Entonces, ciertamente fue muy fuerte en el primer cristianismo, digo, lo que nos reflejan todavía las cartas de Pablo cuando todavía no empieza la persecución, y después la persecución. Todo el periodo de los mártires, todo el periodo de los mártires, también hay leyendas y cosas fantasiosas, pero cuando uno ve así con un poco de rigor histórico los nombres de personas que se recuerdan del periodo de los mártires, está completamente equiparado varones y mujeres. exacto. Está clarito, Ujú, inclusive en las actas de los mártires, eh, y ahora no me voy a acordar el nombre de quiénes eran, pero cuando se las describe en el juicio, eran esclavas de la casa de fulano y seguían esta ujú, perniciosa superstición, como dice un autor romano que no me acuerdo quién era. ujú, Y además también en el cristianismo perseguido, bueno, pasa lo que pasa en todas las minorías y en las minorías que son atacadas, va mucho más a lo fundamental. Tenés ujú, menos tiempo de ponerte a discutir los roles y quién es la cabeza y qué sé yo, porque estás salvando el ujú, pellejo y manteniendo vivo esto en lo que crees, ¿no? ujú, ujú. Después, bueno, después viene la bonanza y encima la bonanza vino alimentada de todo esto de la conversión de Constantino y el imperio que empieza a regalarle propiedades a la iglesia y bueno, hay que tener Bien, el entonces esto corazón muy ya es firme. otra etapa en la que Claro, hay que también tener quiero parar. el corazón muy firme y la cabeza muy fría como para decir, no, no, a ver, no nos desviemos de esto, ¿no? Es así. Entonces es como que la humanidad en esta parte del planeta no es capaz de acoger después de 20 siglos este mensaje o que al principio aparecen mujeres con estos papeles profetisa, diaconisa, apóstol, y todo esto es tirado por tierra cuando la religión, a lo largo del tiempo y cuando la religión se hace, digamos, cuando se hace la religión del Estado, del Imperio Bueno, Romano. y sí, sí, se Entonces, copian los moldes. exacto. Entonces ahí, claro, han pasado 4 siglos, ¿no? Ujú, Entonces aquí tenemos a otros personajes muy interesantes que tú has escrito este libro y has dedicado, y como yo te conocí, ¿no? Con este trabajo que has dedicado a estas primeras mujeres
que fueron las que, bueno, ¿qué no hicieron estas mujeres? Entonces, háblanos un poquito del papel de las mujeres nobles romanas en Mm, el desarrollo de una espiritualidad muy, muy profunda, muy seria y que va a marcar lo que es realmente submarinos, ¿no? Líneas de fuerza de lo que va a ser la vida ascética, la vida monástica claro. para toda la iglesia cristiana. Mm. Háblanos de Marcela, de Paula. Claro, justamente ponerlas en contexto, ¿no? Porque una riqueza que tenemos hoy es que una mujer creyente puede ser muchas cosas, por ejemplo, ir a la universidad y ser teóloga. Entonces, en el contexto del siglo IV, vos decís, bueno, a ver, en el caso de Paula y de Marcela, las dos eran viudas, después hubo otras mujeres que se sumaron que eran solteras, ¿no? Vos decís, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con mi vida? Casarme y tener hijos. Ujú, Bah. ujú, Entonces, acá es donde aparece esta posibilidad de ujú. un estilo que además venía muy ligado con lo intelectual. Estos primeros monasterios tenían la cuestión del estudio de la escritura. Lo dice Jerónimo cuando cuenta cómo se organizaba el monasterio de Paula Clarito. Todos los días debían aprender un pasaje de la escritura de memoria. Eso me Ujú, encanta. Claro, no ujú, había tantos libros, entonces me encanta. Me acuerdo de lo de Ray Bradbury, creo que Fahrenheit 451, de los que se ponen a estudiar los libros de memoria porque así si los queman se los acuerdan. Bueno, ujú, ujú. eh, digo, una mujer con una inquietud espiritual o intelectual, ¿qué podía hacer en el siglo IV? Y si era una mujer noble, matrona de su casa. Bueno, estas mujeres habían escuchado por presbíteros que habían venido a Roma y demás, habían escuchado sobre la experiencia de varones en Medio Oriente y en Egipto. ¿Sí? En Medio Oriente y en Egipto muy pronto había aparecido este estilo de vida de los hombres que viven apartados de la sociedad, dedicados a la oración. Muy pronto, Para... ¿qué? ¿Siglo II? Sí, 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 en el sí. siglo II Inclusive, ya empieza. inclusive en el tiempo de las persecuciones y todo, pero ya hay varones viviendo apartados. Bien, y mucho más fuerte, por supuesto, mucho más fuerte después del 313, ¿no? Después del edicto de Constantino, mucho más fuerte. Paula y Marcela conocen a Jerónimo en el 382 Ajá. y escuchan de estas prácticas. Inclusive ya había habido alguna mujer que había ido a Oriente, Melania es la más nombrada. Bueno, Ujú, entonces lo que para alguien puede ser decir, oh, era una viuda y encima después se mete de monja, qué vida más aburrida, podría pensar alguien, era la posibilidad de un estilo de vida distinto y de mujeres que vivían en una casa donde no había ningún varón ujú, y que se daban la propia norma para la casa, ¿no? Esto ujú. por ahí uno no lo O sea, piensa así como que cuando eran piensa en las amas de monjas. casa de la alta sociedad, Sí, digamos, sí, sí. ¿no? El caso de estas mujeres eran todas mujeres nobles, que tenían educación, que tenían fortuna, y de hecho Paula cuando va a Belén, con su fortuna construye la casa, que bueno, que después será el monasterio, y construye también un monasterio para los varones y una casa para peregrinos. Sí, eran mujeres de plata y eran mujeres que habían recibido educación. Ahora, Vale, cuando... perdona, cuando dices Sí, recibido educación, ¿quién recibía educación bueno, en la justamente, antigua así como Roma en te... el siglo Claro, IV? claro, bueno, así como te decía antes en las películas como Gladiador, si había una mujer era porque era la esposa de un senador o así, en ese grupo ínfimo, ínfimo de mujeres de la alta Cinco sociedad, por ciento, 2% de la qué sé población yo, no en el sé imperio. qué porcentaje, pero sí aprendían a leer y aprendían las nociones de matemática. Sí aprendían a leer ese pequeño grupo privilegiado. Entonces Marcela y Ujú. Paula saben leer latín y griego, ¿Y esto porque era la por forma. qué crees que era así, este acceso al conocimiento Yo en creo, estas bueno, mujeres de yo la creo, alta muchas sociedad? autoras creen que, como siempre, probablemente tiene que ver con lo económico. Esto mismo que tú has dicho de la viuda que puede disponer de la hacienda familiar y bueno, tiene que tener
algún conocimiento, ¿no? Muchas autoras Ah, piensan que el verdadero motivo es lo económico, es que para si el poder día de mañana, gestionar las claro, propiedades y... claro, Ujú, exactamente, ujú, exactamente. ujú. Y bueno, Marcela y Paula en el 382 conocen a Jerónimo, escuchan la enseñanza de Jerónimo y las dos quedan apasionadas con esto de estudiar la Biblia. Y Jerónimo durante 2 años, todas las mañanas va a la casa de Marcela y a ellas y a otras mujeres, bueno, una de las hijas de Paula, Eustoquia, y después a Cela, que es una jovencita que se hace muy amiga de Marcela, y a otras más, estudian la Biblia y además él les enseña hebreo. Y además él Pero les enseña hebreo. Jerónimo es un hombre que viene de vivir esta vida ascética. Claro, Jerónimo había intentado la vida ascética y bueno, no ¿Y sé, qué o le se había pasado cansó, en la vida? Se no cansó. sé, o se cansó o como era, en realidad él llega a Roma porque el Papa lo llama, porque si bien Jerónimo había decidido irse a vivir allá lejos en el desierto, pero era muy reconocido por sus estudios bíblicos y sus comentarios bíblicos. Entonces el Ujú, Papa Dámaso lo llama a Roma. El Papa quería zanjar la cuestión de las diversas traducciones que había de los evangelios están en griego, y ujú. había varias traducciones al latín. Y por supuesto las traducciones no eran idénticas, porque sabemos lo que todas las lenguas proponen siempre, multiplicidad de términos y de expresiones para traducir. Y el Papa quería zanjar esto con una traducción que él dijera, bueno, esta es la oficial y esta es la que vale. Y al Papa lo que le interesaba eran los evangelios. Su Ujú, interés era en los evangelios y en eso trabajó Jerónimo mientras estuvo en Roma. Mientras ujú. estuvo en Roma, 2 años, Jerónimo recibió palos de todos lados Parece porque se que era un iban, carácter, ¿no? él tenía su carácter y además se iba publicando la traducción y empezaba a recibir críticas. Obviamente, cuando vos ya tenés en la cabeza una traducción anterior, llega una nueva y decís está mal, aunque no sepas una letra de griego. Y la otra crítica es por su trato con mujeres. Esto está en todas las cartas de Esto Jerónimo, es. las críticas por sus tratos Ahí, con ahí mujeres, vamos. tremendas. Es Sí, decir, él sí, sí, sí. le da igual, lo que le interesa son personas que estén interesadas Sí, en la Biblia. sí, hay una frase de él, nosotros no medimos la virtud por el sexo, sino por el deseo de Dios, una cosa Ujú, así, digamos. ujú, ujú. Por otro lado, es un hombre de su época. Y entonces Exacto, pero cuando tiene quiere estas lucideces, ¿no? y por otro lado, entonces cuando critica a las señoras de la alta sociedad que se maquillan, que se ponen tanto yeso que cuando venga Jesucristo no las va a reconocer y qué sé yo, o sea, es un hombre de su época, ¿entendés? O sea, así como encontrás esta práctica, encontrás que le mete pullas y críticas, bueno, sí, es así. Y su carácter, ¿no? Que no lo ayuda. A uno de los que le critica la traducción, él dice, ¿qué se puede esperar de fulanito si su cerebro es una vejiga hinchada? O sea, Sí, era como esto lo para... estoy viendo. Entonces, Sí, sí, sí. estas dos mujeres viudas, adineradas, entran en contacto con este hombre que es una eminencia en las escrituras y además él tiene esta vida detrás, ¿no? Claro. Y él se ha convertido al cristianismo. Sí. Sí, Él sí, se bueno, esto era, convierte. esto Era era muy habitual, ¿no? usual, sí, sí, porque el bautismo se hacía de adulto, entonces Ajá. por ahí había crecido en un ambiente cristiano, pero bueno, en un momento determinado se bautiza, sí, esto era Ujú. muy usual, esto Y era muy entonces usual, pero este personaje tan curioso entra en contacto con estas mujeres. Yo te quiero preguntar una cosa que para mí es clave en todo, es también de profundo recorrido. ¿Por qué la insistencia en este grupo de mujeres, ¿no? Que casi se montan su convento, ¿no? Marcela claro, se monta claro, convento. ¿Por qué sí. la insistencia en la virginidad? Ah, Porque he oído que hay mucho tema con la traducción de la palabra virgen en la Biblia. ¿Nos sí. puedes hablar un poco de esto y darnos tu punto de vista y desde tu conocimiento también? Bueno, sí. Claro, hay un
poco de todo. Hay algunos textos donde la cuestión de la traducción de joven como virgen, ahí se mezcla, porque no toda joven es virgen, pero a veces se supone que si uno dice, por ejemplo, acá en Argentina, en otro tiempo, cuando vos decías señorita, querías Ujú, decir eso, querías decir que todavía no había ujú, tenido relaciones con nadie, era una señorita. Y en realidad el término señorita acá también se usa para designar a la maestra. La ujú. señorita Lucy es la maestra de primer grado, o sea, es un término recontra ambiguo. En la Biblia también pasa entre el término joven, doncella, virgen, el término es ambiguo, ahí habría que entrar en cuestiones más específicas, pero vamos a esto de virgen. Otra vez la cultura, otra vez la cultura. ¿Por qué en tantas culturas era, y debe seguir siendo en muchas, tan importante que al momento del casamiento la mujer fuera virgen, en cambio el varón no importaba? Por el tema de los hijos, no existían los análisis de ADN, así que la única forma en que te asegurabas que los hijos de un varón eran de ese varón era si la mujer llegaba virgen al matrimonio y si la mujer no cometía adulterio. Si el varón andaba con prostitutas, no había ningún problema. En la legislación argentina que se cambió en los papeles recién en el año 1985, o sea, ayer, en Ujú. los papeles, en la práctica no, pero ¿qué decía el Código Civil de Vélez Arfiel que nos rigió tanto tiempo en leyes de familia? Si la mujer tenía una relación extramatrimonial, era adulterio. En cambio, para que Ujú, fuera considerado adulterio del varón, tenía que tener una mantenida. Si no, ujú, no era adulterio. Bueno, ujú, ujú. entonces, la cuestión de la virginidad tiene así un peso cultural muy grande que viene dado por lo que se refiere al matrimonio y asegurarse de quién van a ser los hijos. Pero aquí yo Ah, donde voy, Gloria, es a la traducción. Es el mensaje de Jesús habla de no, que, no, no, porque pará. quiero decir, No, 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 María Magdalena, Susana, Juana, todas sus sí, discípulas, ¿sí? sí, bien, no. Entonces, por eso digo, hay una cuestión de este peso cultural y se le empieza a dar todo este sentido espiritual de no tener contacto con varones como forma de consagración a Dios, que tiene ribetes en otras culturas también, ¿no? Las Ujú, vestales, que están dedicadas solo al templo, o sea, hay toda una cuestión cultural también. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? Bueno, él llama a todo el mundo, ya lo dijimos, sus discípulos estaban casados, lo dice Pablo después también, bueno, los que viajan con su mujer, qué sé yo, todo bien. Sí es cierto, sí es cierto que en el Evangelio Jesús tiene palabras muy fuertes en cuanto a relativizar la familia en función del reino de Dios, ¿no? Hasta esa frase terrible que es el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno del reino, que es una frase ujú, durísima, pero que está poniendo dónde está para Jesús qué es lo que quiere acá en esta tierra. Lo que quiere es el reino de Dios y el reino de Dios es más importante que cualquier lazo biológico o cualquier relación familiar. Cuando le ujú, dicen está tu madre esperándote, él dice mi madre y mis hermanos son los que están acá. Que en las palabras de Jesús hay una relativización de todo lo que es vínculos, familia, en función del reino de Dios e incluso con frases muy fuertes como esa, hacerse eunuco por el reino de los cielos, es decir, hasta renunciar a cualquier tipo de relación esponsal, sexual, lo que sea, para apuntar al objetivo del reino. Eso es ujú, cierto que Jesús lo dijo y que en su propia práctica parece así. Hay muchos que quieren decir, no, Jesús seguro estuvo casado, aunque no lo contaran. Bueno, ¿de qué fuente lo sacan? ¿Viste? ¿De qué fuente lo ujú, sacan? Porque esto ujú, incluso si uno va a los apócrifos, no hay fuente de dónde sacarlo. En la prédica de Jesús está muy clarito también por esta cosa de la urgencia del reino, ¿no? Un poco apocalíptico. Bueno, para que el reino de Dios venga pronto, lo único que nos dedicamos es a predicar el reino de Dios, amar al prójimo, sin quedar enganchado, digamos así, en ningún otro tipo de relación. Lo que aparece otra vez, si vamos al testimonio de las primeras comunidades, lo que muestra el libro de los Hechos, lo que muestran las cartas de Pablo, lo que tenemos como testimonio de la época de los mártires, no había un especial acento en el tema de la virginidad. Esto empieza a aparecer también
después del 313, ¿no? Como estos modelos de espiritualidad, pero siempre mucho más centrados en la mujer. O sea, Ujú. de un varón que va a entrar al monasterio no se preguntaba si es virgen o no. En cambio, en el caso de la mujer, y consagrarse como virgen. Analicé el tema de las vestales y claro, lo que hablábamos antes de se lo come la cultura, ¿no? El fuego sagrado de Roma estaba sostenido por un grupo de vírgenes. Y luego estas vírgenes, cuando pasaba su periodo digamos, de Sí, de entrega al servicio, de fuego, dedicación, sí. se convertían en personas muy influyentes que podían disponer, en mujeres que podían disponer de su fortuna, Mm. incluso podían tener un carro, o sea, era como casi como Sí, sí, una realeza, ¿no? Dentro de lo sí. que era, podía aspirar a una mujer, ¿no? Mm, Entonces, la sensación con este grupo de mujeres que se crea con Jerónimo, Marcela, Paula, y todas las demás que estaban ahí, es un grupo, en realidad, es un grupo de estudio, que es a donde quiero yo ir. Que mm. sí, la virginidad no tenían que ser vírgenes y tal, ¿no? Pero en realidad son un grupo de estudiosas que traducen la Biblia con Jerónimo. Sí. Háblenos un poquito de esto. Sí, movidas por una espiritualidad, ¿eh? O sea, yo creo que ellas nunca fueron conscientes de ser unas intelectuales, sino que lo que las movía era su amor a Dios y por lo tanto conocer la palabra de Dios. No creo que hayan tenido, no sé, no creo que hayan tenido conciencia de la magnitud que tenía Exacto. lo que estaban haciendo, ¿no? Como, Ujú. como esto digo, como modelo disruptivo, porque también si uno mira en la sociedad grecorromana, y sí, encontrás una poetisa como Safo, bueno, ¿qué es lo que dicen siempre las feministas? Encontrás la excepción que confirma la regla, o sea, no encontrás Ujú. que fuera común. Lo que pasa que en el caso de Paula y de Marcela, y si damos crédito a lo que dice Jerónimo, parece ser que en lo intelectual mucho más Marcela, porque Ok. las cartas que Jerónimo dirige a Marcela son mucho más técnicas en las cuestiones exegéticas. Las Ok. cartas, por más que vivían todos en Roma, ¿sí? Él les daba la clase a la mañana, digamos, y a la tarde ellas estudiaban y le mandaban esquelitas, le mandaban, menos Como mal, viste llamarse que por teléfono ahora sí, pero sería, ¿no? menos mal que existían las cartas, porque entonces eso nos ha quedado testimonio. Si hubieran sido Ujú. WhatsApp, no nos hubiéramos enterado de ese intercambio intelectual tan profundo. Las cartas de Marcela tienen mucho más que ver con las cuestiones de estudio. Y Jerónimo le dice en un momento, bueno, al final vos sos la directora del trabajo. Están traduciendo los evangelios y le dice a Marcela, vos sos la directora del trabajo, o sea, que es la que va marcando las pautas. Y en otra carta Jerónimo se queja con Marcela. Dice, solo me escribís para obligarme a que detalle tal o cual término. Nunca, Ujú, nunca me escribís para ujú, contarme algo lindo. ujú, Inclusive después estando en Belén, porque Marcela se queda en Roma y por eso Marcela es considerada la fundadora del primer monasterio de Occidente. ¿Sí? ok. En Europa Occidental no había ninguna experiencia así. Marcela es ¿Qué considerada es la el fundadora. monasterio en su Es su palacio? casa, es su villa, en su Ujú, villa romana, ahí otras mujeres van a vivir con ella y toma esta ujú, forma de monasterio. ujú, Si le damos crédito a Jerónimo, por ahí la más intelectual era Marcela. Lo que pasa que Paula, cuando Jerónimo se va a Belén, decide irse a Belén con su hija también, y por eso digo, eran intelectuales, pero evidentemente lo que las movía era el la amor a la espiritualidad. escritura, no Exacto, estaban pensando que esto era una tarea exacto. intelectual, creo. Lo que cuenta Jerónimo es que el primer año que viven en Belén, todas las mañanas también lo que hacen es van leyendo el Antiguo Testamento en hebreo y van traduciendo, pero sin escribir nada todavía, ¿no? Como un ejercicio de leerse todo el Antiguo Testamento en un año y En entre un año. Paula en un año, sí, e ir traduciéndolo, que recién después empieza la tarea propiamente de escribir, que también hay que decir que el Papa Dámaso se había muerto, Ujú, Jerónimo había traducido los 4 evangelios y
no había nadie que le interesara el resto de la Biblia traducido. Y ahí Paula es la que le insiste que siga traduciendo al latín, y ahí ya es cuando otras mujeres se han sumado en Belén, porque ella dice, bueno, no todas las mujeres van a aprender hebreo para leer el Antiguo Testamento, entonces tenemos que tenerlo bien traducido al latín, y ella es la que insiste para que Jerónimo continúe escribiendo, y ella trabaja con él, y Ujú. después ella con su fortuna paga las copias. Paga las Entonces, qué copias. bonita esta relación, porque digamos que Jerónimo les inspira esta vida monástica, ¿no? Sí, Con toda su experiencia, y ellas le inspiran a seguir con la traducción de sí, la Biblia, a totalmente. pesar de que, digamos, el mecenas, ¿no? Que sería el Sí, Papa Dámaso, que también es un personaje interesante, ¿no? Ha salido de la ecuación. sí. Y sin embargo, cuando vemos a Santa Paula, es la patrona de las viudas. Claro, exactamente. Yo digo, por ahí a mí me parece que las mujeres en la historia de la iglesia lo que hemos sufrido es que se nos den tan pocos modelos, Ujú, ¿entendés? Porque está el modelo de la Virgen María, ujú. eh, inimitable, porque virgen y madre, bueno, ahora se puede con la inseminación artificial, pero durante siglos ser virgen y madre no se podía. Así que ya de por sí era un modelo que en unos aspectos era inimitable. Y era como que no había muchos otros modelos. De repente hay una mujer como Paula, tan interesante para la cuestión intelectual, para la cuestión de la amistad, cultivar una amistad así, con alguien que te Sí, es un mueve modelo muy la misma bonito el de Paula. pasión. Sí. Y Voley es modelo de las viudas. Bueno, ¿y qué pensás? ¿Viste? Decir, bueno, Ujú, todo ujú, eso otro se pierde o no está tan patente, ¿no? Digamos, gracias a Dios ujú, no se pierde, en algún lado está y se puede rescatar, pero no es lo ujú, que está más ujú, patente. Yo creo ujú. que en este momento una de las riquezas que podemos vivir, y esto también gracias a toda la teología hecha por mujeres, nosotras las latinoamericanas de la Asociación de Teólogas Españolas hemos abrevado y abrevado, imagínate, porque además la facilidad de que está en nuestra lengua. Creo que hoy, incluso para una mujer creyente, es una riqueza, ¿viste? Poder disponer de todos estos modelos. Igual hay una cuestión que lo trata, me parece que es Carmiña Navia, que es una colombiana, de la cuestión del espejo. O sea, no tenemos testimonios directos de las mujeres. A Paula y a Marcela las conocemos por las Por cartas las de cartas. Jerónimo. Y las Ujú, cartas de ellas, si ujú, Jerónimo les contestaba es porque ellas le habían escrito. ujú, 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 Y las cartas de ellas a ujú, nadie le importó, las de ujú, Jerónimo sí. ujú. Bueno, Bien, y qué bonito, ¿no? Porque toda esta riqueza oculta que se va desentrañando, ¿no? Es bien bonita, ¿no? Porque la verdad que para mí, a mí me sorprendió saber de Santa Paula cuando di con tu charla, que era una conferencia que dabas, sí. fue como, wow, yo esto no lo sabía, que Bueno, había, como tú dices, otros modelos de sí, y mujeres. que esto, que es una cosa que a veces, viste, alguna gente escucha teología feminista y ya se le ponen los pelos de punta, y entonces, como me dijo una amiga, le tenés que preguntar, ¿qué teóloga feminista leíste que no te convenció? Que te, viste, y no, no leyeron a Mm, ninguna. ujú. Pero esta tarea de rescatar estas figuras de mujeres, por ejemplo, aquí en Argentina, últimamente se está publicando mucho de Hildegarda de Bingen, que fue una abadesa del siglo X u XI, no, XI o XII, no me Ujú, acuerdo bien, no quiero mentir. Claro, estar en el monasterio le permitió cosas que si eras claro. madre de familia en el siglo XI, difícil que tuvieras tiempo, ¿viste? Tiene un manual de botánica, la mujer había estudiado con lo que le llegaba al monasterio, con lo que podía, medicina, tiene un recetario de cocina hoy que todo el mundo quiere cocinar. Bueno, esa mujer fue una abadesa. Por ahí si hubiera sido Ujú, una madre de familia casada teniendo que atender su hacienda, no hubiera podido desarrollar todo ujú, eso, ¿no? O sea, ujú, como que también eh,
por ahí porque nuestra generación tiene muy marcada la cara de algunas monjas amargas que nos tocaron en el colegio, resulta Sí, difícil pensar sí, que la vida monástica fue una opción para mujeres que tenían otras inquietudes, ¿no? exacto. Cuando Bueno, y pudieron, aquí acá en tenemos México, Sor Juana Inés de la Cruz, y te mientras iba a hablar pudo y de después en un Santa Teresa momento de quedó ahí. Jesús. Sí, Sí. sí. Bueno, podríamos estar aquí hablando horas con Gloria, súper interesante. Un poco la idea de este trabajo es entender que la espiritualidad no tiene sexo, Mm. que ya en el Maestro de Jesús está, que el alma no tiene sexo, que todos tenemos un corazoncito conectado con lo más grande, ¿no? Y qué bonito todos estos modelos. Voy a dejar un montón de información en esta entrevista para que podáis leer las obras de Gloria, también para que podáis, los que queráis, trabajar con ella en el Evangelio. Es una maravilla como maestra, lo tengo que decir, Gloria. Gracias. Súper amorosa, súper enriquecedor el trabajo que está haciendo desde el espacio bíblico Palabras con Miel. Y así los libros no sé si son tan fáciles de conseguir, pero sí que podéis leer artículos que ella Sí, tiene sí, sí, hay en, muchos artículos, sí. en Palabras con Miel. Ujú. Y este libro, el de Yo, Paula, he podido conseguirlo en Amazon y los demás, pues sí que podéis leer artículos en su espacio. ¿Estás escribiendo algún libro ahora? ¿Estás cociendo Ah, algo? mira, me falta nada, nada. Esta vez para un varón, para el apóstol Andrés, Ajá. porque eh, ya no me acuerdo cuándo fue leyendo algo del Evangelio de Juan, Felipe y Andrés, que los otros evangelistas no le dan ni bolilla. Uy, mira acá, Felipe y Andrés, que son los únicos discípulos de Jesús que tienen nombre griego, no nombre judío. Mm. Un par de detallecitos así interesantes de Andrés, como, y si sabe griego, hay algo ahí de poder hacer nexo, del diálogo con otra cultura. Son perlitas que están ahí diseminadas Ah, en muy un bien, muy bien. detallecito del Evangelio y el lugar donde a nosotros nos gusta ir a la costa acá en Argentina, que es la ciudad de Miramar, que a mí me encanta el agua en todas sus formas del mar, y el patrono de la ciudad de Miramar es San Andrés. Y Mm, bueno, no sé si es que todas esas cosas jugaron, ahí estoy con algo. Y me mm, falta muy poquito, me tengo que muy, sentar y redondearlo, así que vamos a ver si sale este año. muy bien. Pues mucha suerte con acabar con este libro, Gloria. Gracias, Y Virginia. gracias a todos. Nos vemos en la siguiente entrevista.